cambiar un poquito la perspectiva y asumir un rol protagónico, entender cómo uno contribuye, cómo las percepciones que uno tiene eh, contribuyen a esa rutina, eh, etcétera. Esto, que es una expresión bien de Rafael Echeverría, pasar el observador de enfoque único a un observador de enfoque múltiple, tiene un correlato en lo que vamos a ver dentro de un ratito, que tiene que ver con la posibilidad de suspender mis creencias. ¿Tá? Trabajar sobre los juicios, fundamentarlos. Esto entiendo que es una distinción que tienen la diferencia entre juicios y observaciones. ¿Tá? Ver, yo diría acá, esto de que lo que el otro dice o lo que el otro hace o lo que la otra parte hace, también es interesante mirar si lo que decimos que hace efectivamente lo hace y es una afirmación o es un juicio, ¿no? En esa descripción de la rutina defensiva, lo que yo pienso y hago y lo que el otro hace es una afirmación o es un juicio. Y ahí hay que repasar un poquito ese tema. Bien, hay un ejercicio para hacer que no lo vamos a hacer, que tiene que ver con reflexionar en parejas sobre, les dejo la consigna acá y salgo de la presentación porque no los veo y me molesta. Vamos a saltear este ejercicio porque lleva 10-15 minutos, pero en general, si ustedes quieren, lo pueden hacer fuera de la clase, que es reflexionar sobre la pareja que estuvieron trabajando, cómo desarticulo mi rutina defensiva desde el observador. ¿Tá? Este proceso muchas veces no hay que subestimarlo, porque muchas veces este proceso de ver cuál es mi rol y de plantearme en el observador cómo estoy contribuyendo a la rutina, muchas rutinas se disuelven, y ahí sí, se disuelven en este proceso. Si yo tomo un punto de vista distinto de lo que estoy creyendo de cómo es la situación, muchas veces la rutina se disuelve en el proceso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Me parece que es algo de lo que vos dijiste, Daniela, ¿no? ¿Está? Sí, creo que hice un spoiler alert, pero sí, me cuesta no ver las herramientas sin pensar en qué las puedo utilizar, ¿no? En esto de proyectarlo. Pero bueno, calculo que ¿Cómo, va cómo? con mi ansiedad. ¿Cómo, Daniela? No, que lo spoileé, pero por esto de pensar en la herramienta de cómo usarla o cómo implementarla, pero por esto que me genera quizás de querer ir un paso más adelante, de ver cómo lo puedo aplicar. Pero Sí, creo que fue inconsciente. no, pero bueno, perfecto. En realidad es como una... Hay un tema ahí que es, yo los cargo con el spoiler, pero está muy bueno el spoiler. Y lo que yo creo es que, o el punto acá de la metáfora de los 100 kilómetros es no saltearse ese proceso. Tiene un valor que es crítico. Lo mapeé, empiezo por ver cuál es mi rol en esa rutina. ¿Está? Ese proceso es crítico y tiene un valor fundamental. Por eso hablamos de 50 kilómetros que tiene que ver con entender cuál es mi perspectiva, cuál es mi rol, cuál es mi interpretación de lo que está pasando y cómo contribuyo a que eso ocurra. Y ya les digo, muchas veces cuando uno empieza en ese análisis, lo que ocurre es que la rutina no es tan así como al principio nos veíamos involucrados y muchas veces victimizados, y eso no es una exageración. Sí, Sofía. Y un poco en esto lo que dice Dani con respecto a cómo implementar
esto, ¿no? Y usarlo como herramienta. Recién estaba pensando en cómo ir trabajándolo con personas donde vemos rutinas defensivas y por ahí vienen a eh, solicitar ayuda, o che, me pasa esto, qué sé yo, y ver cómo de cierta manera podemos ir ayudando a abrir esta mirada al observador, digo, es a través de preguntas, por ejemplo, che, ¿y con qué intenciones esa persona te dice lo que te dice, ¿no? O ¿por qué vos pensás lo que estás pensando, ¿no? Si nos ponemos en un rol de coach, concretamente, Ujú, ¿no? ujú. Imagino que es a través de preguntas o de explorar, hacer al otro explorar las intenciones de él, del otro y demás, ¿no? Eh, sí, mira, lo que te puedo decir es algo que me enseñó Silvina Enríquez, que era quien daba esta materia antes que yo, que fue mi coach en el proceso de certificación, una maestra Silvina. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces, o a ver cómo uno no tiene que anticipar la solución del coachee, Mm. porque eso le quita la efectividad en el proceso. ¿Entendés? Es como decir, che, pero ¿cómo no ves que adelante hay un vaso? ¿Viste? Flaco, ¿viste? Está clarísimo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que esa interpretación casi te diría que la tiene que hacer el coachee. Y hay que muchas veces resistir la tentación de ir en ese camino. ¿Tá? Otra vez, esto es como lo que preguntó alguien, pero ¿y qué hacemos con la rutina? ¿La compartimos? ¿Cómo? Eh, yo te diría que no hay recetas, porque hay que ver cómo es la calidad del contenedor, cuál es tu rol, qué tan preparado está las partes para conversar sobre esa rutina, etcétera. Mm. ¿Se entiende? Con lo cual, en esto, y te diría que casi como todo, no me animo a los 5 pasos para desarticular rutinas efectivas, digamos, ¿no? Hay elementos que uno tiene, hay ladrillos conceptuales y herramientas que uno lleva en el maletín, y después es mucho la práctica, el tacto, ¿no? Sí, pero sí lo que me queda claro es que sin la teoría y sin las herramientas uno no puede intervenir, ni siquiera puede diagnosticar. Y no podés intervenir en lo que no podés diagnosticar, digamos, ¿no? Entonces, después, ¿cómo usás las herramientas? ¿Qué herramientas? ¿Cómo? Es difícil. No me animo a dar una receta. Gracias, Marcelo. Me hace acordar un poco de la pregunta que me hacen los alumnos en la UCA que me dicen, che, y bueno, cuando me recibo de psicólogo, ¿ya puedo empezar a atender? O sea, me dan el título y ya puedo empezar a tener pacientes y, o sea, hay que tener experiencia, trabajarlo, supervisar y demás, ¿no? Siento que es un poco lo mismo. Sí, ojo que sí, porque cuando tenés el título, la experiencia se hace haciendo horas de vuelo, ¿no? Con lo cual, el, el- el punto es ese. Viviana, Un poco era lo que pensábamos del trabajo el otro día, porque al final decía, bueno, ¿qué le diría, digamos, usted digamos, a la persona que contrató? ¿No? Digamos, como que el final sería un poco exponer eso. Y decíamos, claro, pero de todo lo que vemos, todo lo que estamos analizando, no le podés decir, digamos, todo lo que viste, ¿no? Digamos, esto lo hablábamos el otro día justo que estábamos preparando el trabajo y nos quedamos pensando eso. Claro, ¿qué le vas a decir? Todo lo que encontramos era claro. ¿no? Es como Sí, que, bueno, la herramienta te servirá como para, no sé, sugerir, hacer un diagnóstico, pero no vas a decir, es medio como cuando veíamos en Comco, ¿no? La columna izquierda y la columna derecha, que es como que hay una diferencia de tamaño abismal, ¿no? Una cosa así. totalmente. Bueno, son todas herramientas, sí, y ahí
hay que ser muy prudente en, ustedes se están formando, ¿no? En esto. Entonces, hay que ser muy prudente con lo que ustedes están viendo y compartirlo, ¿no? con el cliente. Diría que en principio es un trabajo para ustedes que están aprendiendo. Marcelo, ¿sí? déjame agregar algo a lo que dice Vivi. Creo que en alguna Sí. otra materia, yo no me acuerdo si es, que creo que la tienen más adelante, aprenden a cómo armar informes también, para cuando tengan que intervenir, cómo van a tratar al cliente, ¿no? Entonces, cómo a veces van a tener que armar informes para, digamos, otorgarle a la empresa en donde ustedes están interviniendo. Creo que eso lo ven en alguna materia, no me acuerdo si es coaching de ejecutivos, algo así, si no recuerdo mal. Todavía no la tienen, bueno, la van a ver más adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, a lo que hacía referencia Sofi, no se olviden que ustedes tienen, a ver, si bien no tienen horas de vuelo como profesional, sí tienen horas de vuelo como práctica, porque el año que viene van a estar siendo coach y van a tener que tener, creo que son 20 sesiones como coach. Entonces, si bien no van a tener horas de vuelo como profesionales, como coach, sí van a empezar a tener horas de práctica, que es también parte de la currícula de la maestría. Entonces creo que eso también les va a servir a ustedes para poder empezar a entrar en esta dinámica y en la práctica de estas distinciones que no solo le damos en estas materias, sino también que van a tener en otras, ¿sí? Eso les quería aportar. Bien, perfecto, Alejandrina. Bien, avanzamos un poquito más, ¿les parece? Vuelvo a la presentación. Entonces, los primeros kilómetros en esto de gestionar, disolver o trabajar con las rutinas defensivas tiene que ver con volver sobre el observador. No, ahí está, Horacio. No, Ahí está, estaba ahora, ahí está, ahí lo puse. Entonces, los primeros 50, desafiar el observador que soy y los juicios asociados. En los segundos 50 kilómetros está la idea de diseñar conversaciones que me van a permitir desarticular las rutinas defensivas. Y acá hay dos cuestiones que yo separaría. Este tema de diseñar conversaciones implica fluir conversacionalmente, soltar conversaciones que no sirven, incluir conversaciones que no existen, cerrar conversaciones abiertas y abrir conversaciones cerradas. Yo acá voy a separar esto en dos cuestiones, ¿no? Uno es este tema de las conversaciones, y yo entiendo que ustedes conocen este modelo de diseño de conversaciones y los distintos tipos de conversaciones. ¿Es así? ¿Lo han visto en otra materia? Sí, ¿En lo Comco estuvimos no lo viendo en vieron? Comco y esto tiene que ver con un video que nos compartieron de Rafael Echeverría. Perfecto. Bien. Bien. Yo creo que este es yo no uso este modelo, pero entiendo que es un modelo útil. ¿Está? Con lo cual, hay todo un tema que no voy a entrar porque ustedes lo conocen, del diseño de los distintos tipos de conversaciones. ¿Ok? Esta clasificación están en los slides, pero no nos vamos a meter acá en el desarrollo de esto. Y sí, bueno, yo estoy pasando y ustedes no lo ven, pero en realidad estoy pasando los distintos tipos de conversaciones, que es un tema que ustedes conocen, ¿ok? Igualmente les queda en la presentación, así que lo pueden revisar, cualquier duda que tengan nos pueden consultar, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, pero sí, está en la presentación, no nos detenemos porque entendemos que el modelo lo conocen y vale la pena repasarlo. ¿Tá? Ahora, lo que nosotros
sí vamos a empezar ahora muy rápido, y mañana lo vamos a seguir, es como en ladrillos básicos para tener esas conversaciones, ¿sí? Y yo es más, diría que cualquier tipo de conversación. Eh, este extracto es de un libro de William Torbert, que le pone el lenguaje como, dice, es el principal medio de acción y el más influyente en el universo humano, en los negocios, en la escuela, entre padres e hijos, entre amantes, ¿no? Ese es el valor que pone William Torbert al proceso de comunicación y al lenguaje. Y lo que nosotros vamos a ver en los 5 minutos que nos quedan, y sobre todo mañana, son la teoría de diálogo de Bill Isaacs. ¿Tá? Bill Isaacs es un profesor del MIT que tiene un libro escrito que se llama Dialogue, el diálogo y el arte de pensar juntos. Y básicamente lo que transmite ahí es como teoría de cómo tener conversaciones o cuáles son los elementos centrales en las conversaciones. Porque la otra spoiler que hicieron, y con mucho criterio y con mucha razón, es que la otra manera de disolver las rutinas defensivas, si no es con el observador, es a través de conversaciones y de explorar qué conversaciones son posibles y cómo tener esas conversaciones que, por supuesto, resultan nada fácil de tener y que además sean efectivas, digamos, ¿no? En general, lo que pasa en el contexto de una rutina defensiva, ¿por qué uno no interviene? Porque el riesgo es que la relación quede dañada y que la intervención sea inefectiva, ¿no? ¿Cómo le digo al tipo que tiene un desempeño progre que su desempeño es pobre? ¿O cómo le digo a mi equipo que no está comprometido, que yo creo que no está comprometido? ¿O cómo le digo a mi jefe que me delega mal la tarea? Ese es el dilema de cómo intervenir en la rutina defensiva. ¿Tá? ¿Estamos hasta acá? No veo el... Sí, Viviana. Me queda la sensación en esta clase especialmente, es todo producto en el fondo, ¿no? Por decirlo así, por ahí es minimizarlo demasiado, de algún miedo, ¿De algún miedo? A ver, explícame un poquito más, Viviana, qué es lo que querés decir. Claro, por ejemplo, en los ejemplos que acabas de dar, ¿por qué Sí. son difíciles estas? ¿Por qué se generan estas rutinas defensivas? ¿Por qué siento que de alguna manera me protejo con ellas, aunque por otro lado también como me inhabilito, ¿no? a modificar la situación que estoy viviendo, ¿no? Pero digamos, en el fondo, ¿no? Por ahí es minimizar mucho, digo, ¿no? Pero digamos, todas las rutinas defensivas tienen como un componente de temor, de miedo, de algo, de perder algo, Sí. de lo que fuera. En general te diría, Viviana, dos cosas. Uno es el proceso de socialización que te va poniendo el chip de que no podés decir que la comida no está rica, ¿tá? Y el que salvar las apariencias es lo que está bien. Si yo salvo las apariencias supongamos el caso, yo interpreto que mi empleado no tiene compromiso. Decirlo es incómodo, ¿tá? Me incomodo yo, lo incomodo a él. Entonces, la verdad que el proceso de socialización, viste, te va enseñando a que es mejor no decirlo. La otra cosa que creo yo, y esto es parte de la... Hay silencios que vienen de fábrica. Sí, es cierto, pero viste esta cosa de los chicos que te la tiran, digamos, después, viste, vamos aprendiendo que no conviene
y que no está bueno y que hay que salvar las apariencias y que entonces Totalmente ayudás a... totalmente aprendido, eso no viene de fábrica, no, para nada. Yo Bueno, tengo 6 hijos, ahora nietos, también no viene de fábrica. claro, ayudás a los demás a salvar las apariencias y nadie quiere estar en esa situación. Lo segundo que creo yo es que dar voz, que es una de las capacidades dialógicas que identifica Bill Isaacs, básicamente Bill Isaacs identifica 4 capacidades dialógicas: dar voz, suspender, respetar y escuchar. ¿Está? Y dice capacidades que son entrenables. Mañana nos vamos a meter en detalle, vamos a empezar por ahí. Pero en particular esto de dar voz significa decir lo que creo que tiene que ser dicho. En definitiva, es hacer explícita la columna izquierda. ¿Está? Ahora, el gran desafío es cómo hacer explícito minimizando la posibilidad de activar mecanismos defensivos. Dar voz requiere coraje, ¿está? Porque nos vamos a exponer a una situación incómoda. No sé, el caso que planteaba Cecilia hoy, de la colega esta que la llama para... Yo sé que dar voz y tener una conversación con esa colega requiere mucho coraje porque me voy a exponer a una situación incómoda, ¿está? Lo que uno sí puede aprender, y otra vez son herramientas que no son perfectas, es estrategia para dar voz minimizando la posibilidad de activar mecanismos defensivos. Y digo minimizando porque nadie garantiza nada. ¿Ok? Y esto de dar voz no tiene que ver con, y hago mucho hincapié en minimizando la posibilidad de activar mecanismos defensivos, no tiene que ver con la expresión de, y yo soy frontal, yo te lo digo y listo, ¿viste? No se trata de eso, se trata de que el mensaje llegue. Y si uno activa mecanismo defensivo, el mensaje no llega. Ustedes están familiarizados con la idea esta de la brecha sincericidio, tal cual. Perfecto, Viviana. O se dice en chiste. Sí, una cosa que yo recomiendo mucho no hacer, ¿no? Se te pegaron las sábanas otra vez. Y en realidad tener la vena así de que el tipo llega tarde, ¿viste? Es decir, la joda es joda y el mensaje, hay que saber dar el mensaje de que no está bueno llegar tarde. Pero es una práctica habitual decir lo difícil como si fuera una broma. ¿Se entiende? Y sonreís, pero en realidad le estás mandando, ¿viste? No, no contribuye esa forma de tener conversaciones. Vuelvo a lo de minimizar la posibilidad de activar mecanismos defensivos y decía, ustedes están familiarizados con esta idea de lo que uno dice y lo que el otro escucha y el gap entre la interpretación. Eso lo tienen, lo han escuchado por ahí. Esa expresión de Rafael Echeverría que dice uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. ¿Lo tienen a eso? Perfecto. Entonces, el problema no es lo que yo digo, el problema es lo que el otro escucha. Y si lo que yo digo activa mecanismos defensivos, puedo tener, certeza es mucho, pero es muy probable que si lo que yo digo activa mecanismos defensivos, el otro no escuche lo que yo estoy intentando que escuche. ¿Se entendió? Salió medio trabalengua. ¿Está? Hay un punto de partida distinto en la conversación que tiene que ver con suspender mis creencias. Yo dije 4 prácticas dialógicas: dar voz, suspender, respetar y escuchar. Y diría
que la primera es la de suspender mis creencias para entrar en una conversación. Es otra manera, si ustedes quieren, esto de el enfoque múltiple. Suspender las creencias, Bill Isaac dice, y es muy claro, no es que yo renuncie a lo que creo. Suspender es colgar delante, es separarme de mis creencias para entrar en una conversación. Lo contrario de suspender es la certeza. Yo no puedo entrar en una conversación efectiva desde la certeza de lo que yo creo. ¿Se entiende? Entonces, el primer punto crítico es tener la capacidad de separarme de mis creencias, suspender esas creencias, no renunciar, pero suspender para entrar en una conversación. Claramente esto está no al nivel de la acción, sino al nivel del observador. Sí, todo un desafío, Cecilia. Todo un desafío, pero les muestro este slide y terminamos por hoy. Recuerdo que Borges decía que las discusiones siempre tenían una cuota clara de egoísmo, porque no habiendo egoísmo no se discutía. Creo que va en ese sentido. No habiendo egoísmo no habría discusión. Bueno, Claro. Hay una cosa acá, Bill Isaacs habla mucho del diálogo y lo separa de la discusión, ¿ok? Son como dos expresiones distintas, pero mañana retomamos acá, en esto de las prácticas dialógicas. Dar voz, me quedo sin puntero. Dar voz, hablar desde la propia identidad, hablar desde el corazón, decir lo que se quiere, tomar una postura. Suspender, tomar distancia para ver qué está faltando, examinar lo que se da por hecho seguro, aportar una perspectiva más amplia. Hay una expresión que es soltar el grip de la posición, ¿no? Suspender es lo contrario de la certeza. Escuchar sin juzgar, recibir genuinamente el punto de vista del otro, ser generoso, empatizar y finalmente respetar, considerar otras perspectivas como legítimas. Estas prácticas dialógicas, y diría que empieza por acá. No lo digo yo, que no tengo autoridad, lo dice Bill Isaacs. Empieza por acá, ¿no? Y esto es, no sé quién puso un desafío enorme, yo entiendo que es un desafío enorme, lo que también les puedo decir que el valor que genera es tremendo, ¿no? Y que hay un proceso de aprendizaje que tiene que ver con tener la distinción y empezar a observarse cómo yo tengo conversaciones y cómo funciono, ni siquiera es conversaciones. Bien. ¿Preguntas? Este es el momento donde el que pregunta será castigado por el grupo. Hasta el final del máster. Ni un minuto más. Será castigado hasta el final del máster y no lo invitaremos cuando nos juntemos a cenar. Era el que preguntaba a las 10 de la noche. Bueno, no, fuera de broma. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Bueno, de cualquier manera, lo pensamos más en la mañana. Sí, perfecto. Eso iba a decir, Andrea. Mañana tenemos para seguir trabajando. Mañana vamos a continuar con lo que es esto de las prácticas dialógicas y ese slide que pasé muy rápido, que es la metodología de diálogo de Bill Isaacs. Mañana vamos a trabajar en eso, que son prácticas dialógicas y lo que se llama intuición predictiva y campos conversacionales, ¿tá? Que básicamente son bloques y ladrillos y capacidades para comunicarnos efectivamente y, termino con esto, ganar
en términos de lo que dice David Cantor, competencia comunicacional, ¿no? Que en definitiva es una bomba, desde mi perspectiva. Bueno, gente, les agradezco muchísimo la participación, el respeto. Anoté a los que hicieron spoiler, lo voy a tener en cuenta. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos mañana. Porfa, anoten las preguntas, dudas, cosas que no les cerraron, y encantado mañana de seguir conversando. ¿Ok? Gracias, Eli y Laura, por todo. Bueno, Sí, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Descansen. Mañana. Descansen, adiós.